Buenas tardes, profe. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este CIPAS, eh, que como se les envió en el comunicado y en el correo y a través del grupo de WhatsApp de práctica pedagógica, eh, tiene que ver con el diligenciamiento de formatos. ¿Por qué hago este CIPAS? En función de trabajar los formatos de práctica, porque en la fase 2 y en el drive que ustedes me compartieron, pues veo algunas dificultades para el diligenciamiento y es necesario hacer algunas precisiones en aras de que en la fase 3 pues no tengamos esas mismas dificultades, ¿cierto? Entonces, esto con el fin, digamos, de que eh, yo les voy a mostrar inclusive una tabla que yo tengo de seguimiento eh, por cada uno de los formatos que ustedes entregan eh, y las actividades que se plantean para cada momento. Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos para que pues no haya lugar a confusiones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que deben ustedes subir en la fase 3? Porque vamos en la fase 3, hay que tener en cuenta en los siguientes documentos. Entonces, en la fase 3, ustedes van a subir los siguientes formatos. Voy a presentar pantalla para que ustedes puedan. Primero les voy a mapear aquí. Me confirman si en el chat ustedes ven el formato de asistencia, si tienen dificultades para diligenciar ese formato y si no, pues ya hacemos la respectiva. Primero, entonces voy a empezar aquí. Bueno, vamos aquí a empezar con este formato. ¿Me confirman si están observando ahí el formato? Ah, bueno. Eh, Este es el primer formato que tiene que ir, digamos, dentro de esa fase, o sea, el SAP, que a la hora de la verdad es ese formato, yo se los comparto, que estoy en hora de compartírselos, digamos, ahora, pues tenía que corroborar la asistencia de todos los estudiantes al encuentro tutorial, porque con base en ello, digamos, yo hago los registros aquí. Es decir, ustedes deben estar aquí todos registrados, ¿no? Entonces, si en caso, yo, por ejemplo, los coloco aquí en amarillo, no los voy a excluir, sino que los voy a incluir a todos, pero quienes aparecen, por ejemplo, resaltado en amarillo, es porque no asistió y no hay, digamos, una justificación. Si hay una excusa que ustedes hayan enviado, entonces, pues, se les permitirá, digamos, estar aquí, pero con esta condición. O sea, usted dice, bueno, ya no asistimos al encuentro tutorial y ya con la excusa está subsanado la situación. No. O sea, ustedes tienen que, estos CIPAS, por ejemplo, no son obligatorios.
¿sí? Ya usted lo hace de manera libre y autónoma en el asistir, pero a alguien, por ejemplo, se me ocurre a mí, Julie Joana Castillo, no asistió al segundo encuentro tutorial, entonces tiene que Profe, asistir, dime. buenas noches, profe. Perdón, Julie Joana se asistió a la clase. No, no, solamente lo estoy colocando a manera de ejemplo. Ah, ya. Ah, ajá, lo Ya me estoy estaba colocando. preocupando, profe. No, 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 no está, Bueno, inclusive no está en amarillo, mire aquí. bueno, No profe. está, no está en amarillo. Si quienes están aquí en amarillo, por si acaso, entonces es porque no asistieron. Entonces, aquellas personas que no hayan asistido tienen que asistir a 2 cipas o en su caso, pues yo ya les diré la estrategia para que puedan, digamos, estar aquí y yo les pueda realmente corroborar en este. Cuando ustedes ya reciben diríamos, este documento, lo van a recibir, ya se los voy a enviar en PDF, ¿ya? No se los voy a enviar en Word, sino que se los voy a enviar en PDF. Y así tienen que estar todos los documentos que están subidos en su Drive que crearon, ¿ya? Quienes no han creado, digamos, han tenido dificultades con crear el Drive, porque, por ejemplo, algunos de ustedes tienen el correo de Hotmail, pero solamente admite, digamos, aquí lo que pasa es que hay diríamos aquí, un conflicto que se genera con el Windows y solamente acepta los correos, digamos, el Drive que es con los correos institucionales. Es decir, si usted abre en otra cuenta de Hotmail, no me permite visualizar. Usted sí lo visualiza, el Drive que creó, pero cuando usted me lo comparte a mí, yo no lo puedo ver. Solamente de aquellos estudiantes que crearon digamos, el Drive con la cuenta institucional de Hotmail, sí la puedo ver. De lo contrario, solamente me permite visualizar el Drive de Gmail, ¿no? Para que tengan esa claridad. Bueno, ese es el documento, digamos, que ustedes deben subir. Por eso les digo, yo ya se los voy a enviar convertido en, en PDF. Entonces, ustedes lo único que hacen es subirlo a su Drive. Como, a ver, usted me diría, no, pues la profe ya puede subirlo al enlace que debemos nosotros subir, porque nosotros te debemos cargar todas sus carpetas a un Drive general de práctica pedagógica a nivel nacional, es decir, que allí nos corroboran que el estudiante cumplió con todos los requisitos. Si bien es cierto que la práctica pedagógica con ustedes se está desarrollando bajo una estrategia de laboratorio didáctico eh, de pedagogía infantil, eso no quiere decir que se sigan todos los protocolos que hay que seguir, ¿no? Entonces, ese es el primer documento, el documento que ustedes deben subir al Drive. Entonces, allí queda claro, ¿no es cierto? No hay dudas de eso, creo que de eso no hay. Bueno, vamos a ver el segundo documento que ustedes al, eh, deben subir ya al. Bueno, espérense un momentico, ya les digo qué documento es el que lo voy a abrir, porque no lo tenía abierto aquí en esta diario de campo. Esperen un segundito que ustedes están mirando aquí. Mm, bueno,
Este es el documento ahorita que les voy a compartir. Ese momentico. Mm. Bueno, entonces vamos a mirar el siguiente documento. Parece que no lo aquí. ¿Ya lo está mirando? El formato de asistencia a estudiantes a la práctica. Sí, profe. Bueno, entonces aquí es donde este es el segundo documento que ustedes deben subir dentro de la fase 3. ¿Sí? Y si tuvieron errores en la fase 2, hay que hacer la corrección correspondiente. Bueno, entonces, esta parte, esta ya está diligenciada porque ya se les envió. Entonces, aquí, en esta parte de correo de cada tutor, entonces, por ejemplo, pues porque esto se les envía. Entonces, mi correo, pues aquí ya usted ya lo conoce, pero está mal. Por ejemplo, aquí, sin tilde, unad.edu.co, ¿no es cierto? Bueno, vamos a llenar aquí la información que me corresponde a mí como tutora. Listo. El código del curso, el nombre del curso, y aquí va el nombre de ustedes. Entonces, ese nombre, nombres completos, por favor, y la identificación, el teléfono y el correo electrónico, ¿no? Entonces van a colocar aquí su correo electrónico. Hasta ahí no hay dudas, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? No hay dudas. ¿O sí? No, profe, no hay duda. Ah, bueno. No, profe. Entonces, miren, les pregunto, en la fase 2 sí va este plan de trabajo, pero en la fase 3 ya no va el plan de trabajo porque ese solamente va en la fase 2. En la fase 2, de tal manera que este ya no va aquí. En la fase 3, hago claridad, en la fase 3 no va aquí este plan de trabajo. Solamente va, entonces, por ejemplo, aquí yo tendría que suprimir eliminar esta fila y ya queda solamente, ¿qué queda? El SAP, que son las 12 horas que ustedes van a desarrollar, que son las que se trabajó en diríamos, fin de semana antes de Semana Santa, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que colocar la fecha, el mes y año. Yo lo podría hacer, pero quiero que hagan el ejercicio porque eso es más de que ustedes se vayan acostumbrando que estos formatos, si ustedes lo tienen que hacer en la práctica, después lo pueden hacer en su institución donde trabajen, todo este tipo de protocolos hay que cumplirlos y por lo tanto debemos ser muy organizados en eso. Entonces aquí colocamos, ¿qué fecha correspondería según la programación? Alguien de los que está presente. 31 y primero. Eso, 31 de marzo, ¿no es cierto? 31/03 del 23 y vamos a colocarle aquí primero, vamos aquí 04 del 23 de abril. Esos son, digamos, es la fecha que va a ir allí, ¿ya? Esto ya usted lo tiene. Ahora aquí en el diario de campo, mire que son 16 horas. Entonces, alguien me preguntaba el otro día y me decía, bueno, yo soy una persona que trabajo y por lo tanto, pues, o sea, mi diario de campo no lo voy a diligenciar
en un solo día o en un, digamos, o en 2 días, sino que yo lo voy a hacer en 4 días, ¿ya? Entonces, 4 horas, 4 por 4, 16. En 4 horas que les voy a dedicar. Listo, perfecto. Aquí coloca las fechas de esos 4 días y de qué, digamos, de franjas. Entonces, yo dediqué a diligenciar el diario de campo, que es un instrumento de registro del profesional que realiza su práctica pedagógica, ¿ya? Entonces, es necesario que ustedes se organicen y digan aquí. Entonces, yo voy a colocar aquí el 13, el 14, el 15, el 16, y aquí voy a colocar el slash del 04 del 2023. Entonces me quedan aquí. Son los días que yo dediqué para el registro del diario de campo. Entonces, lo hice. Entonces, ¿de qué horas a qué horas? Entonces, yo lo hice el 13, es mañana jueves, viernes, sábado, y bueno, viernes, sábado y domingo. Bueno, entonces usted puede colocar, pero no vamos a colocar de pronto pues el domingo porque lo colocamos para el descanso que todo el mundo tiene, entonces colocamos si es de lunes a viernes y demás. Estas fechas no pueden sobrepasar, por ejemplo, tienen que estar dentro de las fechas de, ojalá, de el cumplimiento de la actividad número 2. Es decir, yo no voy a colocar el 26 de abril porque ya debía haber entregado la actividad número 2 que corresponde pues a este momento, entonces a la actividad 3 para que me coincida realmente este trabajo que yo realicé. ¿Sí está claro? Entonces yo puedo colocar aquí 12, 13, 14 y 15 que realicé este diario de campo. Ahora bien, aquí, asistencia al escenario de práctica. Yo lo puedo colocar entonces la asistencia al escenario de práctica cuando ustedes, por ejemplo, realizaron la entrevista al, a la persona, digamos, al sabedor o al padre de familia o a la persona, digamos, a una persona que consideraron ustedes que es persona clave, que les suministre la información sobre el tema que ustedes vienen desarrollando. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que lo mismo colocar la fecha de asistencia de esas 2 horas que ustedes emplearon. Entonces, van solamente en la fase 3, va el SAP, el diario de campo y la asistencia al escenario de práctica. En la asistencia al escenario de práctica es este formato que estoy aquí colocándolo aquí. Entonces, aquí va mi nombre, ¿sí? Porque yo soy la tutora y soy la que estoy, diríamos aquí, supervisando todo su proceso de práctica. Entonces va aquí mi nombre, ¿ya? Entonces para que lo tengan presente. Esto dirían ustedes, bueno, ya, la profe. Entonces, yo tengo que corroborar, ¿sí? Corroborar que todas estas, ¿cuántas horas sumarían allí? 7, profe. No, ¿cuántas horas? Como 7. No, 12 y 16. Perdón, profe, sí, sí. 28, profe. Ajá, 28, ¿no es cierto? Nos darían aquí. Nos falta, a ver, 18, 18, 28 y las dos, 30 horas.
30 horas que son. Entonces, en la fase 2 son más horas, porque allí se suman las horas del plan de trabajo, que eso solamente va en la fase 2. En la fase 3 y en la fase 3 y la fase 4 ya no van. Fase 2, fase 3, fase 4, ¿no? Entonces, aquí va mi nombre, porque nuevamente, entonces, va mi nombre. Profe, Dime. Sí, dime. profe, ¿Quién me está- disculpe, cuando termine hace el favor y nos envía la grabación porque Sí, yo les envío la grabación. Se fue la energía. En Barbacoa, Ah, en Magui Payán y en Roberto Payán también. ay, lástima. Bueno, entonces, les decía que en este formato, yo soy la que, diríamos aquí, corroboro todo esto. O sea, yo tengo que revisar que el estudiante haya cumplido con todo esto. Es decir, que haya asistido a los encuentros tutoriales, que es el ESAPEC, que haya entregado el diario de campo debidamente diligenciado, y en esto ahorita le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, y a la asistencia al escenario de práctica, es decir, que haya ido usted a realizar la entrevista, haya ido, pues digamos, haya tenido el acercamiento, que son 2 horas. Esto concluye. Yo, o sea, esto lo tengo que firmar, ni siquiera con firma digital, porque no nos lo admite desde la práctica Profe, pedagógica. profe, Sí, luego dime. mandan video porque es que se fue la energía acá en Barbacoa y eso no lo entiendo. No escucha bien, se escucha entrecortado por la señal que está mal. Listo, yo voy a seguir con la explicación, pero si alguien, digamos, de los que tienen estabilidad todavía de conexión, pues si tienen dudas y preguntas, esa es la intención, porque a veces con el video, sí, claro, se escucha entrecortado ustedes, pero a veces nosotros tenemos inquietudes y preguntas que a veces podemos formular, porque esto amplía la explicación que en este momento yo les estoy suministrando. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan presente. Bien. Entonces, Profe, eso, sí, dime. profe, qué pena, casi no le entiendo, escucha entrecortado. Profe, una pregunta. ¿El SAP y la asistencia al componente práctico ya van a venir diligenciados o hay que llenarle las fechas? No, en el SAP va a ir toda la información diligenciada, pero en este formato que yo les estoy presentando, en ese va inclusive, en este ustedes tienen que diligenciarlo. Yo lo que hago, ustedes tienen que diligenciar esta información aquí de las fechas, porque no sé, por ejemplo, cuándo usted elaboró el diario de campo. Y yo corroboro, porque ustedes me lo van a enviar a mí en Word, ¿sí? Y una vez, sí, yo corroboro todo eso y digo, cumplió el estudiante, porque aquí va mi firma original. Cuando ustedes tengan, digamos, corrobore yo que tenga todos los requisitos y yo le corrobore y le envíen, porque esto lo tengo que firmar y escanear. Y una vez que yo le comparta este documento escaneado, es que ha cumplido con todo. De lo contrario, si usted no recibe, digamos, este formato debidamente firmado, ¿sí? Con firma original y escaneado, es porque no cumplió con el requisito. Es decir, por ejemplo, no me entregó diario de campo o el diario de campo está incompleto. Yo no le voy a aquí certificar las 30 horas porque me falta, digamos, cumplimiento a ese diario de campo. ¿Listo? Entonces, esto con respecto a este formato F7612.
asistencia al escenario de práctica. No olviden. Entonces, yo no les voy a diligenciar fechas ni días. Ustedes son los que tienen que diligenciar, ¿no? Aquí no voy a completarle porque fue Casilda, porque fue Yamilena, porque fue Yuli. No, usted si no entregó eso, yo no le certifico las 30 horas porque usted no me está cumpliendo con algo que solamente tiene que usted colocarme aquí de las fechas. ¿Listo? Bueno, yo creo que allí no hay dudas y entonces, por lo tanto, voy a pasar al siguiente formato, porque ese es el que más me preocupa, que es el diario de campo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para compartir la pantalla y presentarles el diario de campo. Es aquí que se me... el diario de campo. ¿Me confirman si están visualizando el diario de campo allí? Quienes hayan quedado pues en la conexión. ¿Sí están visualizando allí el formato de diario de campo? Sí, profe. Bueno, listo, gracias. Entonces, aquí, fecha. O sea, aquí ya no va, este es el informe número 2, porque es el diario de campo número 2, no es el 1. El 1 va en la fase 2, este ya, el número 2 va en la fase 3. Entonces, aquí va el nombre del estudiante, va la identificación, el correo institucional, no el correo personal, sino el correo institucional que usted lo encuentra en esa relación de el ESAPEC. ¿Ya? Entonces, para que lo tenga allí presente. Bueno, aquí hay que hacerle una corrección a este correo y colocar el teléfono aquí. 286764. Entonces, sesión, digamos, aquí de trabajo del tema. Entonces, aquí hay que escribirlo todo el escenario. El escenario 3 tiene que corresponder con la guía que en este momento se está desarrollando. Ya se está desarrollando y por lo tanto tenemos que colocar esa información que está en la guía. Aquí ya les voy a colocar guía. Guía número 3. Entonces, aquí va esta información. ¿Ya? Escenario 3, reconocimiento de la situación, problema de las infancias en comunidades étnicas. ¿Ya? Va todo el tema que se va a desarrollar. Entonces aquí va nuevamente un minutico voy a...
Entonces, aquí va mi nombre porque es quien está acompañando su práctica. Aquí sí va la tilde. Aquí se va la tilde y no es con tilde porque por eso a veces .edu.co. ¿Listo? Bueno, el propósito de la actividad va acorde con la actividad del propósito que se está en la guía de actividades. ¿Sí? En la guía de actividades está el propósito de la guía. Pero vamos a mirar otra vez aquí. Entonces, vamos aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí va, pues, en correspondencia. Entonces, vamos aquí a la primera parte, como es establecer las necesidades y problemáticas principales que se presentan en las infancias de las comunidades étnicas a partir de la elaboración de un árbol de problemas. Entonces, aquí yo ya voy a describir eh, la situación que generó, digamos, la temática donde voy. Entonces, en este caso, pues ustedes están indagando sobre su comunidad afro, ¿sí? A excepción de pronto alguien, digamos, que me diga, no, yo no estoy en el contexto afro, sino estoy en el contexto indígena y por lo tanto estoy haciendo la indagación en ese contexto, lo puede hacer, ¿no? No es que tengan así. Ustedes me dirán, ya describimos aquí, entonces, en la fase, en el diario número 1, nosotros hicimos una descripción de ese contexto, pero ustedes aquí pueden ampliar, profundizar, qué otros aspectos de pronto encontraron de su comunidad que no los habían contemplado dentro de esa descripción de ese contexto. Entonces ustedes colocan brevemente, ustedes alguna información adicional que hayan encontrado sobre, por ejemplo, el contexto, si fue en Magui Payán, si en Roberto Payán, si fue en Barbacoas, fue, digamos, en Bellavista, eh, digamos, en el territorio, en el barrio donde ustedes hayan hecho, pues, hayan iniciado como ese proceso de búsqueda y como les digo yo, ustedes hacen una ampliación de esa información. Entonces ustedes describen brevemente, si quieren, no, pues encontraron otros aspectos que tienen que ver con eso. Ahora aquí, como el trabajo que ustedes van aquí a trabajar es sobre la problemática en sí. Entonces, la problemática tuvo que ver, por ejemplo, con las actividades
que los niños realizan. Por ejemplo, vamos a mirar sobre los juegos que los niños practican o que no practican de pronto dentro de su comunidad. Ustedes me pueden decir aquí muchas cosas. O, por ejemplo, los niños que tienen dificultades, por ejemplo, en identificar algunos elementos que son fundamentales en su etapa de crecimiento. Entonces, es importante tener en cuenta. Eso depende de las problemáticas que ustedes ya en este momento se hayan identificado y que por eso pues se plantea aquí, dice un árbol de problemas. Con ustedes trabajamos eh, una situación, por ejemplo, trabajamos un ejemplo, pero pues se pueden presentar otro tipo de situaciones, por ejemplo, de que los niños por ejemplo, no identifican los colores, que los niños tienen dificultades, por ejemplo, en la ubicación temporoespacial, que los niños tienen dificultades para identificarse por sí mismos, por ejemplo, las partes de su cuerpo y todo eso. Y, o que lo hacen, pero digamos eh, con ciertos temores y demás. Entonces, todo eso que de pronto ustedes hayan indagado. Y eso, de acuerdo a la entrevista que ustedes pues realizaron, entonces empiezan ustedes aquí a describir. Por eso aquí este párrafo que se coloca aquí, que ustedes lo tienen que borrar. Por eso dice, en este espacio debe registrar, narrar, describir de forma detallada y clara el evento pedagógico o actividad vivida. ¿Cuál es eso? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el laboratorio didáctico, por ejemplo, como ustedes miraron que eh, las madres de familia con los niños, por ejemplo, en los horarios que llegan, eh, por ejemplo, en las tardes, que los niños entonces, por ejemplo, empiezan a desarrollar actividades que los mayores realizan. Eso, por ejemplo, es un trabajo de observación. Entonces, si la mamá, por ejemplo, tiene una tienda, si la mamá, por ejemplo, desarrolla, qué sé yo, un trabajo en el campo, entonces los niños están desarrollando actividades que los adultos si van de pronto los acompañan y todo eso. Nosotros estamos haciendo un trabajo de observación de los niños. Entonces los niños empiezan a jugar, empiezan, por ejemplo, a coger palos que se encuentran de pronto allí en las áreas donde están con sus padres o con su familia y demás, y empiezan a jugar, empiezan a crear de pronto a recolectar piedras y a empezar, ellos empiezan a desarrollar su imaginación, empiezan a armar, de pronto a reproducir una serie de situaciones. Eso es la observación que ustedes han hecho. Ella qué está diciendo. ¿Cómo? Profe, buenas noches, habla con Mayra Bueno, Angulo. El diario de campo es individual, ¿cierto? Vamos a hacerlo de la fase 1, lo del formato 1, sino que vamos a hacer otra observación en el formato 2, ¿cierto? Es individual esto. el diario de campo es individual, es individual. Ahora bien, Alejandra, gracias por tu pregunta y te voy aquí a tener en cuenta. La descripción en algunas cosas de pronto coincide con mi compañero de grupo colaborativo, pero hay cosas que yo, Alejandra, o Casilda, o Julie, o Yesenia, o Yamilena, o Nilson, o John Hader, todos
o sea, vemos las cosas desde un foco, o sea, es como decir, nuestros anteojos son diferentes, ¿ya? Son diferentes y por lo tanto estamos mirando. Nosotros detallamos que de pronto allí los niños estaban con los padres, pero yo, por ejemplo, detallé que los niños, por ejemplo, empezaron a elaborar objetos de acuerdo pues a los elementos que estaban allí. Eso es parte, ¿sí? Del proceso de observación, pero si yo me pongo con mis compañeros de grupo colaborativo, dice, a ver, fuimos al mismo lugar, pero observamos cosas muy distintas y nos podemos complementar. Ahí está el trabajo colaborativo. Entonces, por ejemplo, dice Yesenia, más escuchó los diálogos de los niños. En cambio, Glauci escuchó lo que hacen las actuaciones de los niños. Y así, la otra compañera, por ejemplo, dice, no, yo, por ejemplo, miré cuáles son los elementos que manipulan o las relaciones que establecen con los otros niños, con los mayores. Esas son situaciones que yo he observado en el contexto donde me encontré. Como estamos haciendo un trabajo en el escenario de un laboratorio, entonces, por ejemplo, vi a los niños que, como estaban por allí en el campo abierto, entonces se subían a los árboles, empezaban de pronto a jugar entre ellos, a buscar de pronto, no sé, frutas que habían allí y empezaban a comer. Cuáles son, por ejemplo, las frutas que que consumen los niños, o qué alimentos, por ejemplo, les suministran los padres en ciertas horas. Todo eso se hace parte de todo eso. Nosotros, por ejemplo, consideramos que la recreación solamente son esos juegos que de pronto nosotros ya están creados, de pronto como, a ver qué es, ¿cómo se llaman sí, que saltan los niños? Sí, y cada uno tiene, ay, se me olvidó el nombre, el nombre de eh, que los niños saltan en los diferentes cuadros que se elaboran. Entonces, esos juegos, pues generalmente, o que de pronto juegan a la gallina ciega, que a los colores, esos son normales. Pero a veces hay niños que crean otros juegos que no son convencionales y que no. Ahí está la creatividad de los niños de inventarse y de pronto desarrollar otros elementos que de pronto nosotros no los teníamos en cuenta. Entonces, esa es la descripción. Bueno, por eso digo que tienen que borrar esto, simplemente es para indicar. Ahora vamos a la fase de interpretación. Y esta es la parte donde ustedes allí, por eso el diario de campo les implica un poco más de tiempo. ¿Por qué? En este caso, si yo observé, por ejemplo aquí, eh, los juegos que los niños realizan, cómo lo realizan, qué elementos, qué aspectos, qué diálogos, por ejemplo, establecen los niños, cómo lo hacen y demás, eso me debe llevar a ser, digamos, uno. Por ejemplo, aquí yo voy a una palabra clave, las relaciones entre iguales. Entre iguales, es decir, entre los niños, entre los niños. Entonces voy a buscar un referente. Yo ya tengo aquí de lo que he observado. Entonces, por ejemplo, los niños empiezan allí que
Si a veces, por ejemplo, encontraron algunos objetos, los niños son egoístas y de pronto no le quieren facilitar al otro esos objetos y quieren solamente tenerlos ellos o lo comparten y juegan, establecen, digamos, unos juegos que de pronto son libres porque no están inclusive determinados allí, ya no está, no está en la institución decir, a ver, bueno, usted tiene que seguir por aquí, usted tiene que hacer como cuando están en los deportes, en el fútbol, en el baloncesto, en el voleibol, pues ahí le establecen unas reglas y demás. En cambio, en la parte del juego, sobre todo en los primeros años, los niños más bien inventan, recrean o si conocen esos juegos, ellos les colocan y les adicionan otras cosas. Bueno, yo aquí coloco las relaciones entre niños y aquí hablo de los juegos. De pronto puedo mirar cómo el arte, ¿cierto? Las actividades. Mire que van apareciendo aquí las actividades rectoras. Y voy a mirar a ver quién me está hablando de eso, quién me está diciendo algo diferente, qué me está diciendo. Entonces yo empiezo aquí primero, anoto como unas categorías claves, que esos son como el punto de partida para que yo pueda empezar a hacer algunas interpretaciones. Porque si yo solamente mi interpretación es que, por ejemplo, los niños establecen unos diálogos eh, abiertos, con un lenguaje de pronto que para nosotros es sorprendente, que de pronto los niños empiezan a hacer una serie de preguntas inferenciales, es decir, inferenciales es que, por ejemplo, ¿por qué todos los días llueve? ¿Por qué todos los días llueve aquí en nuestro municipio? En nuestro municipio, ¿por qué, digamos, ellos empiezan a preguntar toda esa serie de, de- de elementos y las preguntas que a veces el adulto se encuentra corto en responder? ¿Sí? Es porque ese trabajo de imaginación, de reflexión que hay en el niño es, digamos, y es inmesurable y que a veces el adulto deje de molestar, no me interrumpas, sí que molesta. Entonces, al niño, ¿qué es lo que se le está coartando? Está coartando la libertad de preguntar. Entonces, eso es bien importante tener en cuenta. Bueno, esas son las primeras interpretaciones que yo hago, ¿sí? Que hago como observador, como ustedes como maestras en formación, que puedo hacer, pero que necesito yo respaldar porque puede ser que yo esté acorde con lo que me está diciendo un autor, un pedagogo, un psicopedagogo, y entonces empiezo a buscar entonces aquí, por ejemplo, la madurez escolar, cómo los niños juegan, qué tipo de juegan. Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo, esta Nixon sobre los juegos y objetos para jugar? Entonces, por ejemplo, esta autora me dice aquí que los niños, por ejemplo, cuentan y suelen improvisar sus propios elementos de juego de acuerdo con las necesidades de su propia imaginación. Y me encontré esto. Yo lo pensaba, yo de pronto pero lo voy a corroborar con este autor, lo que me está diciendo aquí, Matthew Arnold, me está diciendo eso, que los niños entonces empiezan a tener la versatilidad eh, de empezar con una serie de elementos que encuentran allí. No solamente son los juegos que nosotros,
decimos en una institución es que no hay elementos didácticos y resulta que las piedras, la arena, las hojas de los árboles, todos esos elementos son más que suficientes para que el niño igual pueda, digamos, tener aquí y pueda establecer, son sus propios juguetes. Y son juguetes que él, desde su imaginación y todo eso. Entonces, la idea es en esta fase de interpretación. No se quiere decir que ustedes coloquen unas citas amplias, sino primero su interpretación. Y por eso aquí está diciendo en este espacio, dice, deben interpretar los hechos más relevantes que se describieron en el ítem anterior, generando un proceso argumentativo y de análisis apoyado en la teoría. También se puede identificar cualidades, habilidades, actitudes, competencias, paradigmas, modelos mentales, juicios, emociones y creencias. ¿Ya? Entonces, nosotros pensamos que, por ejemplo, las mismas comunidades, las madres pensaban, por ejemplo, que los niños no podían acercarse, por ejemplo, a ciertos lugares porque hay el mito de que esto les pueda pasar. Eso es como cuando, por ejemplo, los niños nacen y dice una persona que está con el periodo, y entonces dice, no, no puede mirármelo porque me lo ojió. Y entonces que el niño se puede enfermar y todo eso. Entonces, mire, son creencias y mitos que están dentro de la comunidad, son imaginarios, pero que son para muchas comunidades importantes y revisten tanta importancia que eso es así. Entonces vamos a mirar ¿qué, qué podemos nosotros frente a eso? Es una cuestión de tipo cultural y que nosotros debemos contemplarlo dentro de esos procesos. Entonces, aquí esta parte es bien importante, sus apreciaciones, pero tienen que estar respaldadas con elementos de la teoría, ¿no? No es suficiente con la parte inductiva que yo tengo, porque esas interpretaciones, claro, pueden ser resultado de la experiencia, de un trabajo que ustedes han tenido con sus comunidades y demás, pero es necesario también corroborar qué me está diciendo algunos autores que hablan al respecto. Bien, bueno, vamos aquí. Hay preguntas de los estudiantes que aquí se quedaron acá, pues que yo sé que me dijeron que muchos se ausentaron porque se fue el fluido eléctrico en toda esta zona. Vamos aquí a la fase de reflexión. Sí, por ahí me levantó la mano alguien. Alejandra. Dime, Alejandra. El diario llenamos el formato C12, el C1, o sea, yo lo estoy identificando así, ¿cierto? Y el diario de campo, y lo subimos al Drive, pero en las mismas carpetas, ¿cierto? Que ya tenemos. Sí, claro, este va en la fase 3. O sea, aquí es el diario de campo, informe número 2. No es el 1, sino el 2, estamos aquí. Pero, a ver, si de pronto ustedes quieren mejorar ese diario de campo de la fase 2, lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, mire, que yo ya les estoy dando por los diarios de campo que recibí en la fase 2, por eso igual vi la necesidad de retomar este formato para que ustedes mejoren ese trabajo en esta fase 3. ¿Ya? Sí, Porque profe, ya entonces, me acordé.
que cuando creamos el drive creamos fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Entonces, toda esta información va en la fase 3, ¿cierto? Va en la fase 3. Va en la fase 3 porque ya estamos hablando del diario número 2, ¿sí? De la fase 3. Entonces, para que lo tengan en cuenta y mejoren sustancialmente ese diario de campo, ¿ya? Bueno, vamos aquí a la Raquel, cuéntame. Ay, profe, disculpe que la interrumpa. No, Ratito, de profe, eso se trata. Ujú. vea, profe, tengo no es inquietud, sino pues algo una sugerencia. Como anteriormente uno había plasmado otro, pues había investigado otro tema, de pronto uno puede cambiar el tema o coger el tema de investigación, no sé, como para hacer el trabajo o seguir con la misma temática que se No, investigó. si ustedes cambiaron y todo eso, pues desde luego van a haber cambios. Eso suele pasar cuando nosotros estamos haciendo la selección de un tema de investigación, suele pasar que yo de pronto cambie porque este no era el problema que yo identifiqué, sino de pronto está muy relacionado algunos aspectos, pero no lo precisé y por lo tanto, pues ya en la búsqueda tanto de información primaria como de información documental o secundaria, encontré que la temática, que yo no es que haya cambiado, sino que haya precisado, entonces por eso me llevó a hacer estos cambios. Eso puede pasar. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí a la fase de reflexión. ¿Qué nos dice el enunciado aquí? Dice, analizar y comprender los eventos anteriormente descritos, reflexionar sobre lo que hizo, cómo se hizo y por qué se hizo, centrarse en la forma particular de la labor como usted, docente, en cómo los procesos influyen en las relaciones académicas, profesionales, que le dan en el ámbito, a ver, aquí es en el laboratorio didáctico. Entonces usted, la reflexión es que me permitió, por ejemplo, saber que hay necesidad de ser mucho más nosotros detallistas, hay necesidad de ser, diríamos aquí, mm, ser más atentos a todas las situaciones que se nos muestran en la realidad, porque es que a veces nosotros eh, en lo que consideramos que nosotros de pronto no tiene mayor relevancia, no le damos, ¿sí?, la suficiente importancia. Y resulta que hay necesidad de detallar mucho más, de que ser mucho más organizados en nuestro proceso de búsqueda. Por ejemplo, esa es una reflexión que a ustedes las debe llevar, que hay necesidad de recurrir a las fuentes documentales, que no nos podemos quedar con la parte de la intuición. Esa es la primera interpretación que yo puedo hacer. Yo no me puedo quedar, tengo que documentar y esa es la diferencia, porque esa es la diferencia que ustedes van a ver entre muchos maestros que son empíricos. Empíricos porque tienen toda una experiencia por delante y es valiosa, pero hay necesidad también de tener un discurso que respalde también toda esa experiencia que le va dando entonces todos esos elementos. Entonces es importante que, a ver, esas son reflexiones que ustedes como maestras tienen que hacerse. Es decir, ese es como volver a esas preguntas que yo les en el ensayo inicial tienen que hacerse. ¿Estuvo bien mi quehacer? Realmente creo que no fue suficiente. Mira que cuando Raquel me hace esta pregunta, dice,
profe, ¿puedo cambiar? A ver, ¿a qué obedece ese cambio de temática? Entonces, porque no profundicé, porque hubo necesidad de hacer una mayor indagación, de búsqueda. Es como estar escarbando. O sea, nosotros la práctica pedagógica tiene que tener en cuenta un componente bien importante, que lo vemos aquí, es la investigación, y tiene que estar también acompañada con toda esa parte pedagógica. O sea, nosotros miramos allí dentro de esas realidades que viven nuestros niños en el contexto familiar, en el contexto de la comunidad, miramos que hay unas pedagogías que de pronto nosotros no las habíamos considerado, y de pronto que la escuela, y cuando hablo de escuela es en general, no estoy hablando aquí, por ejemplo, de la escuela, sino de las instituciones, de los hogares comunitarios, de los CDI y demás, que de pronto no se los suministra. Y resulta que, mire, los padres, la comunidad, a veces le enseña a ese niño muchas otras cosas que sería interesante que eso, por ejemplo, se llevara a esas instituciones. Y claro, desde un manejo pedagógico y demás, llevando con un objeto ya específico, teniendo claro esos elementos, me puede dar otras, me pueden resultar otras cosas. Esas son las reflexiones. ¿Qué me falta como maestro para mí? Me falta ¿Qué me falta para trabajar mucho más estos elementos? No, ¿qué es lo que di? Ah, no, mire, yo tengo estas capacidades. También ustedes también, que no solamente qué es lo que me falta, sino, mire todas las habilidades. Y allí eso es un trabajo también que pueden establecer entre sus compañeros de grupo colaborativo. Yo, por ejemplo, miré las habilidades que tienen mi compañera, mi compañero, para entrar en la comunidad, y de pronto cómo todas esas actividades que de pronto se realizan cotidianamente, cómo yo las recojo para trabajarlas de una manera didáctica. Ya, esos son, por ejemplo, reflexiones que usted puede colocar allí. Bueno, vamos aquí a la parte de evaluación y presten atención porque mire lo que está solicitando. Aspectos en lo que usted como docente en formación considere que se puede mejorar el proceso de observación. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, la profesora María Mercedes, claro, nos dio algunas herramientas para que nosotros emprendiéramos ese trabajo de observación, pero sería necesario de pronto que nos diera como una guía, que de pronto nos suministrara otros elementos que nos faciliten de pronto ser mucho más precisos en este trabajo de observación. Eso es lo que está pidiendo aquí en este trabajo de observación, que necesitamos un acompañamiento más de grupo colaborativo, no del grupo grande, sino del grupo pequeño. Entonces, del grupo colaborativo, no a los 46 compañeros que están en el nodo, sino que en cada grupo colaborativo necesitamos más un acompañamiento. Esa es una evaluación, pero que ustedes deben hacer frente a este proceso de práctica. Que requerimos de pronto nosotros, por ejemplo, mayor precisión en esto y en estos aspectos. Ustedes pueden colocar en esa parte de evaluación. Es evaluar el proceso como tal de la práctica, cómo se les está proponiendo a ustedes,
y que ustedes hagan una evaluación de eso, si es pertinente, no es pertinente. Por ejemplo, ustedes considerarían que eso no le está generando ningún aprendizaje. Sí, estoy bien, siendo muy exagerada en esto, pero otros dirían, no, sí. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados de pronto de que nos ubiquen en una institución y que sigamos con él. Y de pronto cuando nos vemos en otros contextos diferentes, consideramos que eso no es como parte, un escenario para generar un proceso de aprendizaje. Esa es una evaluación que ustedes aquí. Y en el último punto, como lo dice aquí, registre el link del drive de archivos de evidencias de la sesión, o sea, si son fotografías, si de pronto son documentos, si, bueno, ustedes pueden allí, aquí como varios grupos, eso sí es en grupo, en esto pueden coincidir de pronto que ustedes como grupo colaborativo presenten las mismas evidencias en diferentes situaciones porque hicieron, digamos, un registro fotográfico y se compartieron entre los compañeros los documentos que de pronto pudieron encontrar de la misma comunidad, que son un referente importante. Entonces, eso sería a tener en cuenta. Eso es, mire que aquí termina. Entonces, quiero que ustedes le den ustedes más tiempo y amplíen esta parte, y amplíen aquí esta parte del contexto de implementación, la descripción y este trabajo de interpretación, que es donde veo mayor falencia. Y como les vuelvo e insisto, esto es un trabajo individual, no es el diario de campo, es una herramienta de registro que en algunos aspectos yo puedo compartir, pero esta parte, sobre todo en la descripción y en la interpretación y en la reflexión, tiene que ser individual. No puede ser colaborativo, ¿sí? Porque ahí estoy viendo qué capacidad, por ejemplo, también tengo de un trabajo de escritura, de un trabajo de interpretación. Me estoy midiendo yo. O sea, no es la profesora María Mercedes, son ustedes mismos los que se están allí autoevaluando a través de esta herramienta de registro. Entonces, tratemos de hacerlo pues de manera objetiva, clara, entonces para que no haya mayores dificultades. Bien, esto era lo que yo quería pues que hacerles como precisión, sobre todo en estos dos elementos. Y esto no tiene que ver con la actividad. La actividad es el árbol de problemas y esto pues, o sea, va muy relacionado como con el trabajo. Por eso les digo que la profesora Claudia en su curso de investigación en pedagogía infantil ha desarrollado con los grupos, tiene que estar en consonancia en esto. Pero sí quería mirar pues que ustedes que es tuvieran en cuenta, que tuvieran en cuenta cómo se trabaja estos formatos para que no haya mayor dificultad. Bueno, cuando ustedes hayan terminado cada uno de estos formatos, no olviden, cuando lo vayan a subir al Drive, tienen que subirlo en el formato PDF, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en el Drive tienen que estar como formato PDF. ¿Sí? Eso era como, pues ahora, pues darle aquí, no dejen pues que el tiempo pues a ustedes les coja, digamos, ventaja,
sino más bien ustedes se adelanten a él para que pues avancen en esta actividad que ustedes deben entregar, ustedes saben, el 20 de abril. Entonces, manos a la obra. Cualquier inquietud, pregunta que como grupo colaborativo necesitan y requieren un mayor acompañamiento, entonces me lo dice con tiempo y organizamos una, digamos, una franja de atención al grupo como tal. Entonces, si no hay mayores preguntas, espero que hayan diligenciado la asistencia pues en el formato que yo les facilité, y si no, pues yo ya tomo aquí nota de los registros que se hayan llevado. ¿Listo? Les agradezco mucho su atención y entonces que pasen una feliz noche y damos por finalizado este CIPAS.